que dio inicio en 1910, dejó serios estragos en la red ferroviaria. En el punto álgido de la lucha revolucionaria, los carrancistas incautaron las líneas que se encontraban en las áreas que tenían bajo su control militar para formar los ferrocarriles constitucionalistas. Al término de la lucha, la infraestructura ferroviaria necesitó de grandes inversiones para su reconstrucción, mismas que vendrían del exterior. La deuda ferroviaria, que fue resultado de la incautación de 1908, y las inversiones para la reconstrucción después de la revolución, se elevó considerablemente después de 1920, por lo que el gobierno se vio en la necesidad de llegar a un acuerdo con los acreedores, enmienda Bani, lo que derivó en que los ferrocarriles fueran entregados de nueva cuenta a manos privadas en 1926. En los 30, las condiciones políticas y económicas dieron otro viraje para los ferrocarriles. En 1937 el gobierno cardenista expropió los ferrocarriles y, un año después, fue creada la Administración Obrera de los Ferrocarriles Nacionales de México, con lo que la administración quedó en manos de los trabajadores. Sin embargo, esta situación solo pudo mantenerse 2 años, pues los problemas internos se agudizaron. En 1940, con la intención de tener un control directo sobre los ferrocarriles, el gobierno tomó nuevamente su administración. En los años siguientes se incorporaron a Ferrocarriles Nacionales de México otras empresas ferroviarias que habían sido administradas en forma independiente. En 1951, el Ferrocarril Subpacífico de México pasó a manos de la nación mediante el pago de $12,000,000 de dólares, creándose al año siguiente el denominado Ferrocarril Pacífico. El ferrocarril mexicano continuó como empresa independiente hasta 1960. Una década después el ferrocarril de Coahuila y Zacatecas se incorporó a los nacionales de México. Al finalizar el siglo XX el sistema ferroviario continuó siendo un punto estratégico para la economía nacional, razón por la cual se inició el proceso de modernización mediante la Ley Reglamentaria del Transporte Ferroviario, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1995, con la cual se cierra casi un siglo y medio de la historia de los ferrocarriles en México. El inicio de la vida independiente de México representó un largo periodo de inestabilidad política y territorial. A la rotura de sus vínculos económicos con España hubo de añadirse una ruptura de su coherencia espacial interna, pues una cosa fue la independencia política de una colonia cuyos límites excedían en mucho a nuestro actual territorio y, otra, el proceso de consolidación de ese territorio como nación independiente, proceso que requirió cerca de 50 años de violencia en los que se enfrentaron múltiples intereses internos y externos. Durante este periodo de transición se enfrentaron, además de los problemas propios de su proceso, serios obstáculos heredados de la dependencia colonial. Las primeras máquinas de vapor que se instalaron en el país datan de 1840, pero el desenvolvimiento de la industria fue muy lento, los mercados agrícolas estaban totalmente desarticulados y la producción se caracterizaba por operar a una escala muy local, enfrentando serias limitaciones en su proceso de expansión económica y territorial. Desde el punto de vista de la infraestructura, la mayoría de los caminos se habían abandonado al perder su función de integración de la economía colonial, y era necesario crear el armazón espacial que permitiera el desenvolvimiento del capitalismo. Es en el último cuarto del siglo pasado, al llegar al poder Porfirio Díaz en 1876, cuando se tienen ya las bases para que el proceso de expansión del capitalismo pueda expresarse teniendo a los ferrocarriles por pivote. Al inicio del régimen de Díaz el país contaba con 666 kilómetros de vías férreas. A su fin, en 1910, la red era de 19,528 kilómetros, que representan el 80% de la longitud total existente en nuestros días. Algunas vías de ese periodo se retiraron posteriormente, lo que incrementa el porcentaje construido después de 1910. La construcción de ferrocarriles fue una actividad económica fundamental en esa época y su trazo expresó una nueva organización territorial de la economía creada por las necesidades de un capitalismo en franca expansión imperialista. El hecho histórico más decisivo en la construcción ferroviaria es que en México, al igual que en la mayor parte del mundo subdesarrollo, este proceso se dio en la época en que los ferrocarriles constituían un elemento clave en la expansión imperialista de un grupo de países en franca lucha por el dominio y apertura de nuevos mercados. Por tanto, su papel como detonadores de la industria básica estaba subordinado a los intereses de esos países, con predominio de Estados Unidos en el caso de México, lo que no impidió que en el aprovechamiento de sus beneficios participaran los sectores más dinámicos de la burguesía y del poder político nacionales, cuyos intereses también se ven reflejados en dicho trazo. La industrialización en el Porfiriato y la consecuente urbanización, en la que los ferrocarriles desempeñaron un papel fundamental, modificaron cualitativamente el panorama espacial del país en 3 décadas. Este proceso, sin embargo, va a encontrar rápidamente graves obstáculos estructurales en la reproducción del capitalismo, entre ellos la problemática agrícola, lo que será una de las causas de la revolución de 1910. El periodo de gran construcción, que correspondió al régimen de Díaz, coincidió con el inicio de la expansión imperialista norteamericana para la que nuestros ferrocarriles fueron un elemento clave, por lo que compite seriamente frente a los otros países. La vecindad de México, aunada a su gran riqueza minera, benefició significativamente esta primera etapa de expansión norteamericana, y este país rápidamente se convirtió en rival de las otras potencias en el resto del continente, en la construcción y operación de líneas ferroviarias. Destacan 2 empresas en las que el capital regional no solo construyó sino que operó sus ferrocarriles durante todo el Porfiriato, y no es casualidad que estas 2 empresas se localizaran justamente en las regiones de mayor concentración inicial del capital privado nacional. En el Porfiriato solo 3 empresas rebasan los 10 millones de pesos. La empresa de venta de pulque cuya zona de producción era Hidalgo, los Ferrocarriles Unidos de Yucatán ligada a los empresarios cenequeros y la empresa eléctrica, CESEña 1970. La primera fue el ferrocarril a Hidalgo, que más tarde se amplió al construir el del noreste. Este ferrocarril comunicó la zona de haciendas pulqueras del estado de Hidalgo y fue realizado por Gabriel Mancera, quien, como empresario ferrocarrilero, fue un verdadero pionero en la lucha por la mexicanización de los ferrocarriles. Era la única empresa que solo ocupaba personal mexicano en todos los niveles y que lo capacitaba. No aceptó ningún tipo de integración con las empresas extranjeras y fue pionero en la mejora de las condiciones laborales y en la organización obrera de los ferrocarrileros. Anteriormente, en 1878, Mancera fue subsecretario de Fomento al lado de Riva Palacio y en ese periodo presentó un plan nacionalista de desarrollo ferroviario. El otro caso fue el de los ferrocarriles de la península de Yucatán, que significaron la mayor inversión de capital privado nacional en el Porfiriato y que muestran no solo la participación de los capitales regionales en la organización del espacio económico, sino también su lucha y consolidación como grupos de poder, más aún si consideramos el papel que desempeñó el Enequén en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se convirtió en el primer producto de exportación y dio origen al grupo económico interno más poderoso del país.
En la construcción de estos ferrocarriles, que no se integraron al resto de la red ni al centro del país, participaron dos poderosos grupos encabezados por Molina y Escalante, respectivamente, grupos que se fueron conformando en Yucatán a partir del auge en enero. Intervino también la burguesía campechana encabezada por el entonces gobernador de ese estado y, de manera subordinada en este caso, intereses del gobierno central vinculados al grupo de científicos e intereses extranjeros. La competencia más significativa se estableció en la ruta de Mérida a Progreso, en la que el grupo de Molina tenía un ferrocarril directo de vía ancha, mientras que Escalante construyó una ruta más larga por Concal, pero con la ventaja, en este caso, de ser de vía angosta al igual que la mayor parte de la red yucateca, lo que evitaba el transbordo. Se estableció una fuerte competencia tarifaria hasta que en 1902 se fusionaron, junto con otros ferrocarriles, en los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, empresa que quedó bajo el control del grupo de Molina, quien fue electo gobernador del estado y posteriormente secretario de Fomento de Díaz, hechos que ilustran el rápido proceso de monopolización y, además, la gran relación que desde entonces se da entre el poder político y el económico. La industrialización en el porfiriato y la consecuente urbanización, en la que los ferrocarriles desempeñaron un papel fundamental, modificaron cualitativamente el panorama espacial del país en 3 décadas. Este proceso, sin embargo, va a encontrar rápidamente graves obstáculos estructurales en la reproducción del capitalismo, entre ellos la problemática agrícola, lo que será una de las causas de la revolución de 1910. La gran relación que surgió entre la construcción de ferrocarriles y la expansión de la agricultura comercial y de plantaciones tropicales fue, entre otras cosas, resultado del proceso de acaparamiento de tierras que se dio a partir de la penetración de estas vías de comunicación. A esto se añade que el ferrocarril permitió el transporte rápido y barato de esas producciones. Aún antes de terminarse el primer ferrocarril, el mexicano, este ya había estimulado la agricultura. Café en Córdoba, Orizaba y Maguey y tabaco en Córdoba, Orizaba y Jalapa, si bien rápidamente se trasladaron a otras zonas más adecuadas desde el punto de vista climático. La construcción de algunos ferrocarriles respondió directamente a la necesidad de exportar o movilizar el mercado interno de productos agrícolas. Los de Yucatán para la exportación del Nequén, el Coahuila a Zacatecas para movilizar la producción vitivinícola de Parras y Viesca, el Panamericano que evitó la vuelta por el Cabo de Hornos al café del Soconusco. En otros ferrocarriles se aprecia claramente el impulso que dieron a las actividades agrícolas en zonas hasta entonces vírgenes. El ejemplo más claro es el algodón, que inició su desarrollo en el estado de Veracruz para abastecer a las textileras del centro-oeste. Con el desarrollo de la industria, la producción se expandió aprovechando las nuevas zonas abiertas a la comunicación por los ferrocarriles en el norte del país. Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y La Laguna, esta última principal zona productora que nació con el paso del ferrocarril central. Otros ejemplos son la expansión de la caña de azúcar en el propio Morelos y hacia Jalisco y Nayarit, del plátano introducido a las Huastecas y al istmo de Tehuantepec por las compañías ferroviarias, de la naranja de exportación que se desarrolló en Tamaulipas y en La Barca, Jalisco, etc. En otros sectores de la economía también se manifestó el proceso de desarrollo capitalista. En la explotación forestal, la gran demanda de durmientes y postes de los propios ferrocarriles, así como la demanda de la minería, dieron lugar a la apertura de nuevas zonas de explotación principalmente en Chihuahua y Durango, en la incipiente extracción petrolera de la Huasteca, etc. De esta manera, el establecimiento de empresas capitalistas que presentaban un proceso acelerado de expansión requirió de una explotación intensiva de todos los recursos del país: tierra, agua, minerales, el recurso mano de obra con su consiguiente redistribución y urbanización, y el recurso espacio territorial, es decir, la localización óptima de las inversiones y el aprovechamiento intensivo y extensivo del territorio para maximizar la redituabilidad de esas inversiones. Como medios de transporte y como elementos materiales básicos en la integración territorial del país, los ferrocarriles fueron el elemento clave en la localización de todas estas actividades y, por tanto, en el nacimiento de una organización capitalista del espacio en nuestro país. El hecho histórico más decisivo en la construcción ferroviaria es que en México, al igual que en la mayor parte del mundo subdesarrollo, este proceso se dio en la época en que los ferrocarriles constituían un elemento clave en la expansión imperialista de un grupo de países en franca lucha por el dominio y apertura de nuevos mercados. Por tanto, su papel como detonadores de la industria básica estaba subordinado a los intereses de esos países, con predominio de Estados Unidos en el caso de México, lo que no impidió que en el aprovechamiento de sus beneficios participaran los sectores más dinámicos de la burguesía y del poder político nacionales, cuyos intereses también se ven reflejados en dicho caso. Con el advenimiento del ferrocarril se transformó la velocidad en el transporte. El tiempo requerido empezó a medirse en horas y no en días y, con ello, cambió radicalmente la idea de distancia y la dimensión espacial y temporal de los procesos económicos en el interior de los continentes. Además de lo anterior, la revolución en el transporte, y fundamentalmente los ferrocarriles, significaron una transformación radical en la organización del trabajo industrial, ya que requirieron de la coordinación entre distintas actividades, acopio de productos, carga y descarga, con horarios de los trenes y con capacidades de almacenamiento. Impusieron nuevos ritmos de trabajo, mayores niveles de especialización, requerimientos administrativos para controlar empresas cuyas actividades se dispersan territorialmente, etc. Derry Williams, 1960. Por último, los ferrocarriles fueron un elemento fundamental en el proceso de expansión imperialista de los países capitalistas, donde la exportación de ferrocarriles, entendiendo por esto la exportación de capital, tecnología y de productos tales como rieles, locomotoras, vagones y hasta durmientes y clavos, continuó siendo uno de los elementos dinamizadores de la economía mundial en las últimas 3 décadas del siglo XIX y a principios del XX. Hace muchos años el presidente de la República Mexicana estaba a punto de ingresar a Palacio Nacional, y en su carruaje iba junto a su secretario, el general Porfirio Díaz. De pronto vislumbra a su paso a una persona al cual no le tomó importancia, pero le llamó la atención. Junto a la puerta de Palacio Nacional se cruza con un hombre elegantemente vestido, que a leguas se veía que era extranjero, y le pregunta a su secretario si sabía algo al respecto, el cual responde: no sé quién sea ese hombre, señor presidente. Lo único que sé es que es un extranjero, señor presidente, y quiere hablar con usted. ¿De qué asunto?, le cuestiona a su secretario. Este le responde: no me lo quiso revelar, dijo que lo va a tratar en privado con usted, señor presidente, pero que es muy importante. Porfirio Díaz era un presidente, hombre de mucho carácter, pero era muy educado. Por la apariencia de ese misterioso hombre extranjero que le llamó la atención al presidente Porfirio Díaz, este le comenta a su secretario: tengo muchos pendientes que atender, pero me parece de muy mala educación que se quede parado ahí. Coméntale a ese misterioso extranjero que si quiere entrevistarse conmigo, que solo cuenta con 15 minutos para atenderlo, ni un minuto más ni un minuto menos, ¿me entendiste? Le dijo a su secretario. Según esto iban a ser 15 minutos, pero fueron más de 5 horas charlando. Después de esa importantísima conversación,
conversación se dieron un fuerte apretón de manos entre ellos dos. Después siguió un pacto para nuestro país. Durante la gestión del general Porfirio Díaz en México, el medio de transporte que más creció en el país fue el ferrocarril. Ya había ferrocarril, pero era de carga, más no había de pasajeros. El ferrocarril es lo que creció increíblemente durante la gestión de Porfirio Díaz. Cuando estamos en primaria y nos entregan nuestro primer libro de texto de historia de México al general Porfirio Díaz, siempre lo muestran como un villano, un hombre que le hizo mucho daño a este país, pero que nunca nos platican las cosas buenas que hizo Porfirio Díaz durante su gestión. Nunca nos contaron hasta que uno crece y se informa. El tiempo que estuvo Díaz en el poder, todas las monedas de esa época eran acuñadas en oro y plata y de grandes dimensiones. Un mexicano en esa época se daba una vida de lujo, cosa que en la actualidad es una broma de mal gusto que se hiciera, y no lo digo yo, lo dice la historia. Desde que Porfirio Díaz dejara la presidencia de México, el país nunca ha recuperado la seguridad económica que tenía. México parecía un país europeo y no se conoce la palabra crisis. El ferrocarril de pasajeros era un lujo que solo un país de primer mundo podría darse, y México lo tuvo gracias a este hombre. Hay una pregunta que se han de estar haciendo muchas personas: ¿por qué este extranjero convenció tan rápido de modernizar a este país? ¿Por qué lo convenció tanto? Pues porque no era un extranjero común y corriente. Este hombre extranjero era un inglés más que común y corriente. Entonces, cuando se presentó con el general Porfirio Díaz, el general Díaz lo supo. Gracias, señor presidente, por recibirme. Me permito presentarme ante usted. Mi nombre es Edmundo Stephenson y tengo el honor y el orgullo de ser el primo hermano y ser el socio de George Stephenson, el hombre que inventó el ferrocarril de vapor, o el padre del ferrocarril como lo conocen en mi patria, y vengo humildemente a ponerme a sus órdenes. Porfirio Díaz era una persona muy inteligente y un ser muy visionario, y supo lo que tenía frente de él, un diamante bruto, como se dice coloquialmente en México. Se lo pusieron de pechito al general Porfirio Díaz. Dijo Díaz: este hombre me va a solucionar la vida. Exclamó él. Pero ¿y las refacciones? Problemas técnicos. Es el primo hermano del inventor de la máquina y su socio, su representante. El mejor. Lo que necesitas, solo dos cosas: su anuencia y tenemos donde construir, pues el país es muy grande y no podrás hacerlo tú solo. Tengo muchas compañías que hagan el trabajo, pero me has convencido del todo. Tienes mi palabra de honor que una de esas compañías será la tuya. Y Díaz le cumplió. Edmundo Stephenson fue un engrane muy importante para convencer a Díaz de modernizar a este país, y era primo hermano del inventor del ferrocarril, un hombre que pasó a la historia como George Stephenson. ¿Saben que lo más impresionante, lo más interesante de todo esto que se acaban de enterar? Pues que este importante inglés está sepultado en el Panteón de Belén. Hay dos tumbas que están enrejadas, pero solamente la del lado izquierdo, la de cruz metálica, esa es la tumba de Edmundo Stephenson, el inglés que convenció a Porfirio Díaz en un santiamén, y el primo hermano del inventor del ferrocarril de vapor. Lo que se han de imaginar lo que vale históricamente esa tumba. México, una joyita de verdad. Referencia y / fuente: Alzati, Servando, a 1946. Historia de la mexicanización de los ferrocarriles nacionales de México, edit. Beatriz de Silva, México. Barceló Quintanal, R. 1981. El ferrocarril y la oligarquía nequenera en Yucatán. Historia y economía, año 526, julio-agosto, México. Battles Batalla, Ángel, 1960. Bosquejo histórico geográfico del desarrollo de la red ferroviaria de México en Investigación económica, Vol XX No. 80, cuarto trimestre, México. Bernstein, Marvin, D. 1964. The Mexican Mining Industry 1890, 1950, State University of New York, Calderón, RF 1965. Los ferrocarriles en Cosío Villegas, D. Historia moderna de México, El Porfiriato, tomo segundo, edit. Hermes, México. Ceseña Cervantes, José Luis. 1970. México en la órbita imperial, ediciones El Caballito, México. Comercio exterior. 1980. Vol. 30, Num. 10, México. Cuellar, B. Alfredo. 1935. La situación financiera de los ferrocarriles nacionales de México con relación al trabajo, tesis, UNAM, 1935. De Riteka y Williams, de 1960. Historia de la tecnología, tomo segundo, siglo XXI, editores, México. Gil, Mario. Los ferrocarriles. 1971. Edit. Extemporáneos, México. Gresham Chapman, 1975. La construcción del ferrocarril mexicano, 1837-1880. Edit. CEP 70s, México. Osmsound. EJ 1977. Industria e Imperio, edit. Ariel, Barcelona. Ortiz Hernán, Sergio. 1974. Los ferrocarriles de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México. Rebel Moros, Jim. 1980. Aprovechamiento y colonización del trópico húmedo mexicano. Fondo de Cultura Económica, México. Rosenweig, Fernando. 1965. La industria. En Cosío Villegas, Daniel, Historia moderna de México, El Porfiriato, tomo séptimo, edit. Hermes, México. Varios autores. 1960. México, 50 años de revolución, Fondo de Cultura Economía, México. Coatsworth, John, 1984, El impacto económico de los ferrocarriles en el Porfiriato, México, ediciones Era Ferrocarriles Nacionales de México, informes anuales, 1908-1936. Kunstfitter, Sandía, 1995, empresa extranjera y mercado interno. El Ferrocarril Central, 1880-1907, México, el Colegio de México, 1996, la mayor empresa de transporte del Porfiriato. El Ferrocarril Central Mexicano y Marshall, Carlos, Coord. Historia de la gran empresa en México, 1850-1930, el Colegio de México, en prensa, 1995, mercado interno y vinculación con el exterior. El papel de los ferrocarriles en la economía del Porfiriato, Historia Mexicana, XLV, 1, en prensa, ferrocarriles y mercado de productos agrícolas en el Porfiriato en homenaje a Carlos Zempatas Adorian, México, el Colegio de México, UNAM Kunstfitter. Sandra, Paolo Riguzzi, Cordes. 1996, Ferrocarriles y Vida Económica en México, 1850-1950. De surgimiento tardío al decaimiento precoz, México, el Colegio Mexiquense Ferrocarriles Nacionales Universidad Autónoma Metropolitana, 1998, National Railways of México, 1908-1936. Acase of Organizational Involution, XI International Economic History Congress INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1985, Estadísticas Históricas de México, 2 tomos, México Lon, Rodney W., 1925, The Railways of México, Washington, Department of Commerce Riguzzi, Paulo, 1995, Inversión extranjera e interés nacional en los ferrocarriles mexicanos, 19, 1880, 1914, Ense Marichal, Coord.
Las inversiones extranjeras en América Latina 1850-1930, Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México Fideicomiso Historia de las Américas, Propiedad, Propietarios y Recursos en los Ferrocarriles de Propiedad Mexicana, 1870-1900-1995, en memoria de la cuarta reunión de investigadores del ferrocarril, Museo de los Ferrocarriles Mexicanos, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Reseña de los Ferrocarriles de Jurisdicción Federal, 1894-1912. Si te gustó el vídeo dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal.